Empecemos con algunas características del dolor. La cronología, si es que es una aparición brusca o con intensidad máxima inicial, pensaríamos más en una perforación visceral con peritonitis secundaria o algún tipo de traumatismo. Y hay enfermedades que tienen una intensidad más gradual como la pancreatitis, aunque esto no es del todo específico. De nuevo, hay patologías que pueden tener una evolución más crónica en el dolor abdominal, como pancreatitis crónica o tumoraciones. Las características del dolor. Muchas veces vamos a tener un dolor de tipo cólico, o sea, un dolor de tipo contracción, que corresponde a una distensión de víscera hueca. Y eso, por ejemplo, se puede ver en la colelitiasis o también en los casos de gastroenteritis, en los que hay un espasmo o distensión de el intestino delgado. El dolor desgarrante puede ser sugerente de una disección aórtica a nivel abdominal, similar a lo que se podría tener de disección aórtica a nivel torácico. Y muchas veces van a ver que el dolor de tipo visceral es sordo o inespecífico. Muchas veces el paciente va a tener dificultad para describir qué tipo de dolor es realmente. En términos de la localización, según la localización principal que nos dé el paciente, podemos pensar en distintas estructuras anatómicas afectadas. Y evidentemente esto puede ser variable o puede ser que el paciente tenga un dolor generalizado, especialmente si es que ha tenido una complicación ya más grave como una peritonitis. Y en esos casos vamos a tener otros signos como rigidez abdominal y seguramente no podamos localizar el dolor en un lugar específico. Pero estas son algunas pistas y en qué pensar según la localización del dolor. En el dolor abdominal y en el estudio de abdomen podemos dividir el abdomen en distintos cuadrantes: epigastrio, mesogastrio en la región umbilical, hipogastrio en los cuadrantes abdominales superiores e inferiores, izquierdo y derecho, o también denominados hipocondrio, y las regiones de los flancos o región lumbar izquierda o derecha. En los casos de epigastrio, de dolor de tipo epigástrico, podemos pensar en patologías como de esófago o estómago, pero también la pancreatitis y también en vesícula. Esos son algunos de los sitios anatómicos. Y recuerden que un infarto de cara inferior también podría ser epigastrio. Si vamos a la región del cuadrante superior derecho, puede ser algún tipo de patología biliar como colangitis o colelitiasis, evidentemente patología hepática, y también a veces si es en el reborde costal puede ser de tipo pleurítico, alguna cuestión pulmonar. En los flancos, tanto izquierdo como derecho, pensaríamos más en patologías como cólico renal o patología como pielonefritis, o también podría ser algún tipo de patología colónica. Si vamos al cuadrante inferior derecho, el principal sospechoso aquí sería una apendicitis, pero también puede ser algo de tipo embarazo ectópico o alguna patología ovárica, o también de nuevo patología del tracto intestinal como enfermedad de Crohn. En la región de hipogastrio generalmente pensemos en causas como cistitis o alguna infección que llega a la vejiga, aunque también puedes tener otras causas. En la región periumbilical, en el mesogastro, deberíamos pensar en apendicitis en las fases tempranas o en alguna otra patología de intestino delgado que se refiere a esa región umbilical. En el cuadrante inferior izquierdo, la principal causa en la que deberíamos sospechar sería la diverticulitis, que igual que la apendicitis, pero esta vez en el cuadrante inferior izquierdo. Y también puedes tener embarazo ectópico también, o otro tipo de colitis o patología intestinal, más del colon descendente. Pero esos son más o menos algunos de las ubicaciones que
pueden estar asociadas a tal o tal enfermedad. Ahora sobre a dónde se puede referir ciertos tipos de dolor o ciertas enfermedades. Aquí vemos que el estómago o el duodeno en la región epigástrica, pero también pueden referirse como dolor lumbar. La vesícula, como mencionamos, se podría referir al cuadrante superior derecho, pero también puede referirse hacia el hombro del lado derecho, por lo que habíamos mencionado de dolor de tipo referido y su fisiopatología. Otro dolor que muchas veces se refiere es el dolor de la pancreatitis, que puede referirse a la espalda, o también el dolor de la ruptura de un aneurisma abdominal, que se puede referir a la espalda. Y en el riñón y el uréter generalmente son dolor en los flancos, pero también se puede referir a la espalda porque evidentemente esta es la localización anatómica del riñón. Así que resumiendo lo que habíamos dicho, el dolor a la espalda puede ser en la pancreatitis, puede ser en patología del estómago o úlcera duodenal o una ruptura de aneurisma abdominal. El hombro derecho generalmente puede ser algún cólico biliar o patología de la vesícula. El hombro izquierdo puede estar asociado a infarto esplénico y evidentemente si tenemos irradiación a brazo izquierdo, cuello, mandíbula, pensaríamos más en un infarto de miocardio si es que es acorde a los factores de riesgo y la clínica de ese paciente. Ahora hablemos de los aliviantes y los agravantes. Podemos tratar de estudiar la asociación con la comida que existe frente al dolor abdominal. Como habíamos visto en los casos de úlcera gástrica o úlcera duodenal, podía mejorar o empeorar según la ingesta de alimentos, aunque en la úlcera gástrica no había tan buena asociación con los alimentos, pero definitivamente en la úlcera duodenal la ingesta de alimentos podía aliviar durante las primeras horas el dolor de ese paciente. Y en los casos en los que empeora el dolor abdominal con las comidas, también puede ser en la pancreatitis o en la colelitiasis. En la isquemia mesentérica el dolor empeora similar a lo que ocurre en el dolor de tipo anginoso. Cuando hay comida, el paciente tiene mayor necesidad de irrigación en el intestino, pero como hay una obstrucción de flujo, ese paciente va a presentar con dolor abdominal o el término angina abdominal. Y ciertos desencadenantes, igual que cuando preguntamos los hábitos, si es que hay un desencadenante con una comida grasa, eso puede ser una colelitiasis, y el alcohol está asociado a pancreatitis. La frecuencia o duración, vamos a ver que en muchos casos el dolor es constante, pero cuando hay dolor intermitente o episódico, eso realmente nos sugiere que hay un dolor de tipo cólico biliar o renal o inclusive una obstrucción intestinal. Pero si estudiamos la diferencia, por ejemplo, entre el cólico biliar o la colecistitis, en el cólico biliar es realmente solo un dolor de tipo episódico que ocurre justamente por la contracción de la vesícula y el cálculo impactado.